Hola queridos estudiantes, bienvenidos al video tutorial de la asignatura de matemática. En este espacio vamos a aprender el tema de la resolución de triángulos rectángulos. Pero ¿por qué es importante este tema? Bueno, este contenido es muy importante para el cálculo de alturas de un edificio, de un árbol, de un nevado cordillerano, de una torre y de otros objetos donde no sea posible subirse a medirlo físicamente. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales que ves en la parte baja del video. Su docente anfitrión Eleuterio Choque les da la bienvenida al video tutorial y te pedimos que te pongas cómodo y tengas a la mano la guía de estudio para seguirnos con los ejemplos. En un anterior video tutorial observamos la facilidad de calcular la hipotenusa sabiendo el dato de sus catetos. Para la resolución de triángulos rectángulos hay tres formas de solucionar. La primera forma. Conozcamos cómo se puede calcular los catetos solo sabiendo el dato de la hipotenusa y un ángulo. Para ello vamos a calcular el cateto opuesto utilizando la siguiente equivalencia. A representa el cateto opuesto, esto es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo θ. En cambio, para calcular el cateto adyacente, representado por la letra B, esto es igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo θ. La segunda forma. En la resolución de triángulos rectángulos solo conocemos un ángulo y un cateto. Para la solución utilizamos la siguiente relación, en realidad para calcular el cateto opuesto simbolizado por la letra A. Esto es igual a B, que representa el cateto adyacente, multiplicado por la función trigonométrica tangente del ángulo θ. Mientras tanto, para calcular la hipotenusa, utilizamos la siguiente relación. H, que representa la hipotenusa, esto es igual a B, es el cateto adyacente, todo eso dividido entre coseno del ángulo θ. La tercera forma, en la resolución de triángulos rectángulos, solo conocemos el dato de los catetos, en este caso el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para ello vamos a utilizar la siguiente relación del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, esto es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Para hacer las operaciones podemos despejar la hipotenusa. La hipotenusa h, el cuadrado de esta se pasa al otro miembro en forma de raíz, del cual obtenemos raíz de a cuadrado más b al cuadrado. Posteriormente, sobre ese dato, reemplazamos los valores y obtenemos la hipotenusa buscada. Resolvamos la siguiente distracción número 1, donde nos pide calcular la altura A y la base B del nevado de Sajama sabiendo los siguientes datos. La hipotenusa mide 1200 metros y un ángulo θ de elevación de 40 grados. Tracemos un diagrama donde solamente conocemos la hipotenusa y un ángulo. Falta por calcular los catetos. Para ello, empecemos por solucionar y realicemos un diagrama del problema que a continuación describimos. Pongamos mucha atención en los datos del problema. Empecemos por calcular el cateto opuesto. Para ello, busquemos una función trigonométrica que nos relacione, por ejemplo, el cateto opuesto con la hipotenusa. En este sentido, vamos a tener la función seno del ángulo de 40 grados, esto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazando los datos cateto opuesto, la variable a, la hipotenusa 1200, donde observamos que para realizar la solución debemos despejar a, la variable a. En este caso, la variable a está dividida entre 1200. 1200 que está dividiendo pasa al otro miembro de la ecuación a multiplicar. Por ello tenemos a es igual a 1200 multiplicado
por la función trigonométrica seno de 40 grados. Realizando las operaciones correspondientes de multiplicación, obtenemos el siguiente resultado: 771.345 metros es el cateto opuesto. Ahora pongamos mucha atención a los problemas, a los datos del problema. En este caso vamos a calcular el cateto adyacente. Para ello busquemos una función trigonométrica que me relacione, ¿sí? Que me relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. La función trigonométrica es coseno del ángulo θ. Esto es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazamos los datos. Cateto adyacente, la variable b, hipotenusa 1200. A continuación, despejamos la variable b, el cateto adyacente. Realizando ese despeje, obtenemos que 1200 multiplicado por coseno del ángulo 40 grados. Realizando las operaciones de multiplicación, obtenemos el resultado del cateto adyacente. 919.253 metros. Ahora calculemos la distracción número 2, donde se nos pide calcular la hipotenusa y el cateto opuesto. Empecemos por solucionar. Observemos la siguiente gráfica, y en esta gráfica obtenemos que el cateto adyacente mide 400 metros, el cateto opuesto simplemente la variable a, la hipotenusa, la variable h, y tenemos un ángulo de elevación de 55 grados en beta. Para ello, realicemos la solución. Calculemos el cateto opuesto. Busquemos una función trigonométrica que me relacione, por ejemplo, el cateto opuesto con el cateto adyacente. La relación trigonométrica es la tangente del ángulo beta, que es igual al cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Reemplazando los datos, tengo que el cateto opuesto a, el cateto adyacente es 400, del cual puedo despejar el cateto opuesto, en este caso de la letra A. Haciendo el despeje tengo A representa o es igual a 400 multiplicado por tangente de 55 grados, que en este caso era beta. Realizando las operaciones de multiplicación, obtengo que el cateto opuesto es igual a 517.259 metros. A continuación, calculemos la hipotenusa. Para ello, busquemos una función trigonométrica que me relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. La función trigonométrica es coseno del ángulo beta, esto es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazando los datos, cateto adyacente 400, hipotenusa simplemente la variable h, del cual despejo h, despejo la hipotenusa. Despejando obtenemos lo siguiente. 400, en realidad la hipotenusa es igual a 400 sobre coseno de 55 grados. Realizando las operaciones de división, obtenemos que la hipotenusa mide 697.378 metros. A continuación, calculemos la distracción número 3, donde nos pide calcular la hipotenusa y el ángulo de la siguiente figura emplazada en el Nevado Huayna Potosí. Tenemos los siguientes datos: cateto opuesto 1200, cateto adyacente 1500, la hipotenusa falta por encontrar, asimismo el ángulo beta falta por encontrar. Empecemos por la solución. Calculemos la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Reemplacemos los datos en el teorema de Pitágoras. Tenemos h al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado, esto es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes de potencia, tenemos los siguientes resultados.
el hipotenusa que está elevado al cuadrado pasa al otro miembro, ese cuadrado pasa al otro miembro como raíz. En cambio, la potencia 1200 elevado al cuadrado es 1.440.000. En cambio, más 1500 elevado al cuadrado es 2.250.000. Este dato le colocamos en el radicando. A continuación hacemos las operaciones, sumamos los dos números del radicando. En este caso nos da un total de 3.690.000. Extrayendo la raíz cuadrada de este número, obtenemos que la hipotenusa es igual a 1920.937 metros. Para calcular el ángulo beta utilizamos una función trigonométrica cualquiera. Sin embargo, la más utilizada es la función trigonométrica tangente. En este caso, tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto 1200 sobre el cateto adyacente 1500. Despejamos el ángulo beta. La parte de tangente pasa al otro miembro de la ecuación como tangente a la menos 1. En otros textos se le suele denominar arco tangente. Sin embargo, utilizamos esta notación de tangente a la menos 1 porque se encuentra en las calculadoras más comunes y dividimos sobre el cociente dado, del cual obtenemos, realizando las operaciones, el siguiente resultado. Beta, el ángulo beta es igual a 38.659 grados sexagesimales. A continuación te proponemos resolver la siguiente distracción que también la tienes en tu guía de estudio, donde dice calcule los siguientes elementos del triángulo rectángulo dada la siguiente información. Ángulo alfa de 75 grados y nos da un cateto, en este caso el cateto adyacente de 10 unidades. Falta por calcular, en este caso para la solución tenemos que calcular el cateto opuesto a. Posteriormente calculamos la hipotenusa, en este caso simbolizada por la letra C, y finalmente hacemos el cálculo del ángulo beta. Recuerda también que para la solución de este problema hay un dato importante, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo siempre suma 180 grados sexagesimales. En este caso, si observamos la figura, alfa, que vendría a ser de 75 grados, más el ángulo beta por descubrir o por encontrar, más un ángulo recto, siempre suman 180 grados. Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado al final del video tutorial. Recuerda que puedes volverlo a ver este video las veces que tú quieras hasta comprenderlo. Suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestros próximos video tutoriales. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, chao, chao.